En este vídeo vamos a ver cómo montar un cuadro a partir de una lata de cerveza. Va a ser un vídeo un poquito más largo de lo habitual, pero tenéis el proceso completo. Bienvenidos a The Homebrewers. El primer paso de todos va a ser cortar la lata por la mitad. Si tú intentas vaciar una lata e intentar cortarla después, ¿vale? Como es muy frágil el propio aluminio, ¿vale? Sin lo que es la cerveza, más complicado de cortar recto, y creo que si endurecemos la lata nos puede quedar mucho mejor, ¿vale? Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es vaciar nuestra lata y quitarle la tapa de arriba. Tengo esta herramienta aquí que compré hace un tiempo, ¿vale? Que lo que hace es, tú lo abrirías por aquí, pondrías la lata en medio, cierras y a base de girar podemos quitar la lata completa, ¿vale? Igualmente antes lo que voy a hacer es quitarle la etiqueta, ¿vale? Y cuando tenga todo cortado y bien puesto en el cuadro, volveré a pegar la etiqueta. Simplemente para que al cortar nos quede mucho más recto y con esta pegatina recta. Al ser una lata, la verdad que se quita la pegatina muy bien. Entonces, simplemente no la voy a abrir para que esté cerrado y sea más fácil utilizar esta herramienta, ¿vale? Ya os digo, sería abrirlo, encajar en las ruedas, cerrar, otra vez, encajar las ruedas, cerrar con presión en teoría puedo levantar, ¿vale? Porque han cogido las ruedas y ir girando hasta que abra. Ya os digo que esto lleva un buen rato, pero nos va a abrir la lata perfecta. ¿Vale? Ya se empieza a notar cómo se empieza a abrir por ahí, ¿vale? Vamos a seguir dándole. Notaréis que está abierta porque empieza a salir un poquito de líquido. Ahí se escucha. Y de hecho la lata, lógicamente, se empieza a volver ya más frágil porque no tiene presión dentro. ¿Vale? Aquí más cuidado, ¿vale? Para no hacer ninguna dobleza en lo que es la propia lata. ¿Vale? Casi la tenemos. ¿Vale? Y ya con esto vamos lógicamente a aprovechar la cerveza. ¿Vale? Ya teníamos nuestra tapa quitada. Ya veremos si lo utilizamos. Y esto cortado, ¿vale? Podéis pasar el dedo sin que os cortéis ni nada. Siguiente paso. Voy a vaciar la lata del todo, la voy a limpiar y voy a dejar que se seque. Entonces, con la lata ya seca, ¿vale? Sobre todo por dentro, ¿vale? Por la parte de dentro. Y comprobar que no tenga ninguna bolladura, sobre todo en lo que son las curvaturas estas, ¿vale? Si tiene alguna por el medio, como veis, no pasa nada, ¿vale? Pero cuanto más plano, mucho mejor. Hay que buscar la manera de poder endurecer la lata para después cortarla, ¿vale? Y lógicamente es aluminio, por aquí puedo empezar a cortar bien. En cuanto rompa esto va a ser muy frágil, ¿vale? Y como hemos visto antes, es imposible de intentar cortar recto, no sé, que intentes con una tijera, algún cúter. Yo creo que la mejor manera es dejarla dura, así, ya también dura y preparada para nuestro cuadro. Para ello, ¿qué voy a utilizar? Porque es lo que tengo a mano y creo que va a funcionar muy bien, es con resina epoxi, ¿vale? Os me quedan un poquito de estas y al fin y al cabo resina epoxi es la que vamos a utilizar después para el cuadro, así que perfecto. Voy a darle una capa por toda la lata por dentro, a ver si se nos queda dura, la cual voy a dejar secar durante unos días, con calma, no tengo ninguna prisa, y comprobaremos esta lo suficientemente dura. Entonces, simplemente cogemos un tarro, bueno, lo primero de todo, proteger un poco la mesa, que la resina epoxi se pega y es muy engorrosa. En mi caso, yo suelo utilizar
las cajas de las pizzas, que son de madera, ¿vale? Y si la mancho mucho, la tiro y fuera. Simplemente en un recipiente, en mi caso, pues una botella cortada, echaremos la cantidad de resina que necesitemos. Un poco a ojo, ¿vale? Porque lo único que quiero es hacer un poco más dura. En este caso es 1:1, la que tengo, que ya tiene unos años. Es decir, que tengo que echar la misma proporción del A que del B. Más o menos, ¿eh? Tampoco tiene que ser lo más exacto del mundo, ¿vale? Si no es muy exacto, simplemente tardará un poquito más en endurecer. Separo los botes simplemente por tener marcados los tapones, ¿vale? Por no cruzarlos. He hecho bastante cantidad. A ser un poco rectas para esto. ¿Vale? Compro un más o menos, ya te digo, a ojo, tanto ahí como en la propia botella, que tiene que quedar más o menos lo mismo, ya que siempre lo he ido utilizando 1:1. Ya te digo, esto después suele quedar como una piedra. Ya veremos si en la lata también. Y simplemente removemos, en mi caso, pues eso, pues una cucharilla que tengo de madera para después tirar. Para hacerlo una mezcla homogénea, lo más homogénea posible. Vale, y una vez mezclado, vamos para adentro. Aprovechamos todo, que aunque no es muy caro, tampoco es el material más barato, ¿vale? Y simplemente lo que voy a hacer es tumbarla, ¿vale? Que lo veis por ahí, ¿vale? Y que vaya cogiendo una capa por toda la lata. Vale. Sobre todo, me interesa más por las partes que vaya a cortar, ¿vale? Pero que se nos quede dura del todo. Entonces, durante una media hora más o menos, ¿vale? Voy a ir dejando la lata. Voy a ir girándola de vez en cuando, ¿vale? Para que se vaya haciendo duro y nos vaya cogiendo capas. Y simplemente la dejaré secar hasta que esté dura del todo. Han pasado unos días, aproximadamente. Yo lo he dejado 2 días para que se seque, ya está secado del todo. Creo que con 2 días podrías cortar ya la lata, ¿vale? Lo que pasa es que yo esperaba unos días más simplemente por tiempo, porque no he tenido tiempo para hacerlo antes. Entonces ahora tenemos la lata con todo el epoxi recubierto por dentro, ¿vale? Ahí nos ha quedado con un poquito más de curva, ¿vale? Simplemente cuando se va secando lo iba girando poco a poco para que fuese cogiendo capa por toda la lata, ¿vale? Está bastante dura. Si no estuviese dura, no podíamos cortarlo bien, ¿vale? Porque si no, al cortarlo, esto es muy blando y sobre todo después también nos perdería la forma, ¿vale? Para poder colocarlo donde queremos, ¿vale? De esta forma nos mantiene duro para poder cortar y además nos va a mantener la forma original perfecta. Entonces ahora para cortarlo, inicialmente había pensado una sierra, pero recogiendo he visto que tenía una Dremel pequeña, así que voy a aprovechar a cortarlo con la Dremel, ¿vale? Simplemente voy a marcar para cortar por la mitad para hacerme una guía. Aquí tenemos la curva para que nos quede un poquito mejor y esto que nos quede fuera. Con una línea trazada, lo más recto que podáis. Tampoco le he dedicado yo mucho tiempo, simplemente con una regla a nivel, ¿vale? Lo intento hacer lo más recta posible. Si no es caer recta perfecta, no pasa nada porque después podremos limarlo un poco, ¿vale? Vamos a empezar.
poco a poco con una Dremel y con paciencia hasta cortar la lata entera. Bueno, con la lata ya cortada, nos ha quedado dos partes, ¿vale? Esta, como veis, ha quedado como la gota de cuando iba girando el epoxi dentro. De las dos, esta ha quedado mucho mejor el corte. Aparte es la que quería hacer bien, para que no tuviese esta marca de aquí, para que no se vea. Y lo que voy a hacer ahora va a ser ir lijándola, ¿vale? Para que quede completamente plano en lo que queremos del cuadro. Para eso, con unas lijas, cualquiera, ¿vale? Estas son las primeras que he encontrado. Papel de lija. Este es de 150. Simplemente vamos a ir lijando hasta dejarla lo más plana posible. O bueno, o plana del todo. Bueno, ahora sí, ¿vale? Con todo recto. Voy a limpiar la lata y vamos a preparar nuestro cuadro. Entonces cogeremos un cuadro, ¿vale? Este me lo he comprado yo cerca de casa, en cualquier sitio. Me ha costado barato, no sé si han sido 3 euros, tampoco es mucho. Y voy a prepararle un fondo. En mi caso, como es una cerveza ganadora, me he hecho un formato de fondo. Voy a ver cuál es el que me entra mejor de todos y lo colocaremos detrás del cuadro. Retiraremos los premarcos estos de papel, ¿vale? Que si tienes alguna foto, ¿vale? Para que nos quede directamente el de cristal. Iremos probando pues cuál de los que he impreso, ¿vale? Me queda mucho mejor con mi formato de la lata. Este primero, creo que nos hemos acertado la primera. Así que perfecto. Vamos a comprobarlo. Creo que bastante bien, no nos podemos quejar. Entonces, probaremos con lo que sería la lata en medio, ¿vale? Que no nos tapa el diseño. Perfecto. Plástico porque, como está recién abierto, no quiero ninguna mota de plástico en el papel, porque vamos a poner epoxi. Y si voy a aprovechar, ¿vale? Como vamos a poner epoxi en la parte de cristal, no sé si en alguna parte estará hueco, vamos a rellenar todo este remarco con silicona alrededor, simplemente por si traspasa el epoxi, que no nos llegue por detrás porque nos gotearía y nos quedaría completamente recto dentro, ¿vale? Entonces, vamos con ello. Bueno, con la pistola caliente. Vemos que el diseño está en su sitio. Vamos a ir poniendo por todo el marco. Así, si el epoxi traspasa el cristal, porque hay alguna porosidad, no nos sale por detrás del cuadro. Le ponemos un poquito de peso hasta que termine de secarse. Con la silicona ya seca, vamos a dar la vuelta y vamos a ver cómo cuadraremos nuestra lata. Esta parte así, intentar no manchar nada, ¿vale? Porque al fin y al cabo le vamos a poner epoxi y cualquier marca se nos quedará después marcada, ¿vale?
¿vale? Centraríamos nuestra lata. Podríamos dejarla así con la etiqueta y echarle el epoxi y ya está, pero en mi caso, como lo quiero poner la etiqueta con más cuidado, voy a pegar un poquito la lata para que me quede centrada, ¿vale? Y no se me mueva mientras pongo la etiqueta. Simplemente con un poco de pegamento por el marco, ¿vale? Por toda lo que es la lata. Como ya tiene el propio grosor que le hemos dado con la capa de epoxi, nos es perfecto para cortar, poner el pegamento. Este es un pegamento, después se nos quedará transparente además, aunque igualmente los excesos hacia adentro siempre. ¿Vale? Y vamos a cuadrar nuestra lata. Nos quedaría centrado. Y lo mismo, esperamos un poquito que se seque el pegamento y pegaremos nuestra etiqueta. Cuidado, todo alrededor, limpiamos. Excesos que nos hayan salido. Siguiente proceso, también delicado. Pegar nuestra etiqueta que hemos quitado antes. En principio, como yo tengo varias latas, no hay ningún problema si fallo, ya que puedo poner otra. Pero bueno, como todo, si es la primera, mucho mejor. Ya con un lado pegado es mucho más fácil, ¿vale? Ya que no se nos mueve nada. ¿Vale? Y pues tenemos nuestra lata pegada. Bueno, bastante bien. Último paso, el epoxi, ¿vale? Para eso lo voy a poner en otra mesa, ¿vale? Porque va a estar ahí un par de días, 3 o los que necesite hasta secarse y quede completamente sellado. La verdad que tengo que decir que como está, ya me gusta mucho. ¿Qué pasa? Que sí o sí yo quería poner el epoxi, ¿vale? Simplemente porque quiero que esté para toda la vida, ¿vale? Con el epoxi quedaría sellado y muy bien, sin que se deteriore un poco la etiqueta ni nada. Quiero intentar conservarlo. Si lo dejo así al aire libre, lógicamente pues se estropearía. Creo que le va a dar un toque brillante que puede quedar muy chulo también. Voy a probar o a destrozarlo, ya lo veremos. Pero por lo menos hasta aquí ya tendríamos un cuadro bastante chulo de una lata de cerveza. Para el epoxi, lo mismo que hemos hecho para interior. En este caso son 2 botes porque tuve que comprar nuevo, que no me quedaba. Y además perfecto, porque en este caso es más delicado, va a quedar a la vista. Quiero que quede perfecto. Lo mismo, echaremos mitad y mitad, removeremos y pondremos desde arriba por todo, ¿vale? Simplemente con un vaso le iremos dando. Y esta vez bastante cantidad. Ya que va a ser para todo el cuadro. Importante que sea partes iguales. En este aspecto no quiero escatimar y que quede perfecto. Un poquito de este. ¿Vale? La forma de medirlo, simplemente tengo viendo los botes, ¿vale? Como es a partes iguales, que cuando estén apoyados en la mesa, ¿vale? Nos queden con la misma cantidad. Eso significa de que echa lo mismo tanto de uno como de otro, porque son del mismo los botes. Vamos a remover toda la mezcla durante un buen rato, un par de minutos suficiente, para intentar quitarle burbujas y que se haga todo homogéneo. Una vez hecho, lo echaremos por todo el cuadro. Ya te digo, lo bueno del epoxi que yo lo voy a echar, aunque haya zonas donde vea que no haya llegado, él solo irá aplanando hasta que se vaya secando hasta abajo. Es importante que no tenga ningún grumo ni en la mezcla, lo más homogénea posible.
Quizá esto con un mini taladro pues se podría remover pues mucho mejor. En mi caso una cuchara desechable para luego tirar y adelante. Bastante removido. Esta cuchara la tiro. Y vamos a ir echando todo el epoxi. La parte más delicada de todas. Esta no tiene vuelta atrás. ¿Vale? El suelo se viene esparciendo. Aunque sí voy a preparar un poquito más de epoxi. Igualmente, como veis, está llegando hacia todos los finales. Hubiese sido mejor todo el epoxi a la vez. Eso tenerlo en cuenta si hacéis este día, ¿vale? Si os hacéis un cuadro. Y echamos el resto. Todo desde arriba, ¿vale? Ya llegará a los extremos, no pasa nada. Él solo cuando se aplane debería llegar a todos los extremos. Si no, ahora ayudaremos un poco inclinando. Vale. Sí, esta cantidad perfecta. Importante que no nos caiga ninguna gota por el marco, por fuera. Tenemos todo. Y ahora, con mucho cuidado, simplemente comprobar que aquí no nos cae ninguna gota. Y voy a ayudar un poquito a las esquinas. Simplemente para la primera capa, después él ya se moldará. En la otra esquina. Y nos habría quedado por ahora sí. ¿Qué tenemos que hacer? Nada, paciencia, esperar que se seque. Simplemente en mi caso, lo único que voy a hacer es ponerle una caja encima, ¿vale? Para que no le entre ninguna gota de polvo. La paciencia me podrá, seguramente iré levantando de vez en cuando, pero aquí te quedas hasta nuevo aviso. Así cerrado, esperamos. Nada, para vosotros va a ser rápido un corte, pero en mi caso, ha esperado unos días. Nos vemos ahora. Bueno, han pasado un par de días, así que vamos a ver el resultado final. Con un día está prácticamente seco, pero he querido esperar un poquito más, ¿vale? Para que esté completamente seco y sin ningún problema, ¿vale? Así seco el todo, perfecto. Como podemos ver, ha quedado prácticamente duro del todo. Creo que ha quedado así perfecto, con toda una capa, ¿vale? Más o menos estará en unos 3-4 milímetros. Perfecto, ¿vale? Tanto en la parte de aquí como por dentro de la botella. Creo que ha quedado muy bien. Problemas, ¿vale? Porque ha habido algún problema. En este lado de aquí, como podéis ver, se me ha traspasado un poquito el epoxi, ¿vale? Si hacéis vuestro cuadro, intentar dejar esto lo más sellado posible, ¿vale? Para que no se os traspase, como veis, solo ha sido por esta parte de aquí. Así que en principio, sin ningún mayor problema, como es para mí en mi caso, no habría ningún problema. Tiene detalles muy buenos, ¿vale? Porque incluso podemos ver ahí, con la separación del cristal, que queda como un poco en el aire la botella. Ha quedado muy bien. Y en la parte de atrás sí que es verdad que se nos ha colado un poquito, ¿vale? Justo en la misma parte, como veis aquí las gotas, donde se me había salido el epoxi. Igualmente creo que el resultado ha sido muy bueno. Si queréis aquí arriba también le podéis poner vosotros la propia tapa de la lata, ¿vale? Si la habéis cortado, ¿vale? Para que quede como una lata completa, pero en mi caso lo quería abierto porque cuando lo cuelgue lo voy a hacer con una luz LED para darles un toque muy chulo, sobre todo con la luz apagada, creo que puede quedar bastante bien. Este ha sido el día, espero que os haya gustado y si es así, ya sabéis, podéis darle a like y seguir el canal.
Un saludo.